días me encuentro, reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús. Gracias por tu bondad, tu cuidado y tu amor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros. Tu gracia, tu fidelidad, tu bondad, Señor, son grandes. Por ello te alabamos y te bendecimos. Por ello, Señor, queremos exaltar tu santo, tu glorioso nombre. Y ahora que nos disponemos a meditar en tu palabra, por favor, Señor, háblanos. Háblanos con tu palabra. Habla cada uno de acuerdo con lo que cada quien necesite, mi Señor. Lo que cada quien necesite, Padre. Habla con tu palabra, mira que te lo estamos pidiendo en Cristo Jesús. Háblanos pues, mi Señor, que tu gracia y tu Espíritu se dejen sentir hoy aquí, que tu Espíritu, el Espíritu Santo, nos guíe a entender tu verdad, la verdad de tu palabra. Y que, Señor, al salir de este lugar, podamos, Padre bendito, tomar la decisión de poner en práctica tu palabra. Señor, mira que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Te lo estamos pidiendo en Cristo Jesús. Gracias te doy por mis hermanos que están aquí, los que no han venido también el día de hoy. Te pido por ellos que tú los guardes y los cuides. Pero los que estamos aquí juntos, permítenos enfocarnos en tu palabra. Y mi Señor, que tu palabra lo llene todo en nuestras mentes hoy, en esta mañana. Señor, que tu palabra llene corazones y que tú recibas honra y gloria. Gracias, gracias en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, la verdad es un verdadero placer estar con ustedes hoy en esta mañana. Y lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, se llama así la oración de limpieza. Hemos estado viendo una serie de predicaciones acerca del Padre Nuestro, con esto en mente, el camino a la paz interior. Cómo el Padre Nuestro, que está allí en la Biblia, mis hermanos, nos indica el camino a cómo puedes tener tu paz en tu interior. Cómo puedes tener paz en tu interior. Déjenme decirles, mis hermanos, que el Padre, nuestro Dios, es un Dios de paz, así dice la Biblia. Y Jesús, mis hermanos, dice que es el príncipe de paz. Y si somos seguidores de Jesús, tú y yo tenemos que experimentar la paz que Dios desea darnos. Por eso, tú y yo debemos acomodarnos a su palabra y seguir sus directrices para que podamos vivir y experimentar esa paz de Dios. Tú y yo tenemos que experimentar la paz de Dios, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. Déjenme decirles, mis hermanos, yo no sé si yo tengo un aparato de rodillos, mis hermanos, que sirve para limpiar la ropa. Son unos rodillos que van girando, mis hermanos, y van limpiando la ropa. Y en cierto momento, este aparato de rodillos, mis hermanos, se trabó, ya no funcionaba, mis hermanos, y por más que uno le ponía el encendido, mis hermanos, ya no funcionaba. Yo pensé que se había quemado el motor. Pero en realidad, no, mis hermanos, cuando destapé este aparato, lo que vi, mis hermanos, es que tenía enredado allí. En los rodillos tenía una gran cantidad de hilos y de pelusas. Tenía enredado estos hilos, mis hermanos, y eso impedía que los rodillos
avanzaran, mis hermanos, y eso condicionó que los rodillos se atascaran. Déjame decirle, ¿por qué les digo esto? Porque a veces las pequeñas cosas que se enredan dentro de ti impiden tu progreso. A veces estás buscando algo en el exterior, pero realmente está dentro de ti y estás atascado. No progresas, no caminas. Y déjenme preguntarles algo en esta mañana. ¿Qué es aquello que está dificultando en tu vida tu progreso? Cada vez más cerca del Señor, cada vez más cerca de tu familia, de otras personas, ¿qué es lo que está dificultando tu sueño? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué está frenándote a ti? ¿Por qué estás atascado en algunas cosas? Muchas veces, mis hermanos, buscamos culpar las cosas externas. Y a veces decimos, es la economía, si yo tuviera más dinero. O a veces pensamos, es nuestro trabajo, es mi jefe que no me deja progresar. A veces decimos, es mi relación, las relaciones que yo tengo en la casa, o la relación que tengo con una persona, eso es lo que me impide progresar. O a veces decimos, no tengo suficiente dinero. Y así podemos decir un gran etcétera, mis hermanos, pero la verdad, lo que nos detiene en la vida casi nunca es externo, es interno. Eso es lo que nos detiene en la vida. Las cosas que te detienen están dentro de ti, no están fuera. Algo se ha enredado dentro de ti y eso es lo que impide que tú avances. Pero déjame decirte, quizás te sorprendas, la Biblia dice que lo que más nos detiene, que lo que más impide nuestro progreso es la culpa inconsciente del pecado que no confesamos. Quizás no puedes ni siquiera comprenderlo, pero es la culpa inconsciente de tu pecado aquella que te impide avanzar. La culpa inconsciente de tu pecado es aquella que te impide que tú te muevas hacia donde Dios quiere que tú te muevas. Cuando tú te aferras a las heridas internas, te aferras a los hábitos, dolores, pesares, vergüenza y culpa, eso provoca que tú no puedas continuar hacia adelante. Déjenme decirles, mis hermanos, ni tú ni yo fuimos hechos, creados por Dios para llevar una gran carga de culpabilidad. Tú y yo no fuimos diseñados para eso, para llevar una gran carga de culpabilidad. Mis hermanos, de hecho la Biblia nos dice en Hebreos 12:1, ustedes lo tienen en su boletín y está aquí en la pantalla, dice así, mis hermanos, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Lo puedes subrayar allí en ese versículo? Dice, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Qué quiere decir? Deshagámonos de todo aquello que obstaculiza nuestro progreso. Deshagámonos de todo aquello que impide nuestro avance. Y dice el pasaje, en especial del pecado. Subráyalo, por favor, que nos asedia. Y entonces dice el pasaje, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que tenemos que hacer. Las cosas internas que tú tienes allí, debes despojarlas, quitarlas, todas aquellas cosas que te obstaculizan para que tú puedas avanzar en el camino de Dios. ¿Saben, mis hermanos, que cuando Dios nos hizo, a ti y a mí, Él ya tenía una carrera planeada para nosotros? Cuando Dios te hizo a ti, ya tenía una carrera planeada para ti. Dios tiene un propósito, tiene un plan para tu vida que es único y nadie más puede cumplir ese plan y ese propósito. Dios dice, mis hermanos, en su palabra que Él tiene una carrera que solo tú puedes correr y ya está marcada. El problema es que todos los demás también tienen una carrera para tu vida y quieren que tú hagas algo. Tal vez tu mamá quería que corrieras la carrera de ella, o tu papá quería que corrieras la carrera de él, o tienes un jefe, un amigo, un vecino, tu cónyuge, o alguien más quiere que corras la carrera de ellos. Pero Dios te ama a ti y tiene un plan para ti. Y mis hermanos, Dios no nos creó para que corriéramos la carrera y el plan de alguien más. Dios nos puso en este planeta para que corriéramos la carrera que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Lo triste, mis hermanos,
es que la mayoría de las personas no corren su propia carrera, no lo conocen, se cansan, no llegan a la meta. Muy pocas personas en la vida corren la carrera que Dios les señala y terminan viviendo otro plan diferente, distinto al que Dios ha designado para cada uno. El hecho es que Dios dice, mis hermanos, que necesitamos deshacernos de las cosas que nos obstaculizan. Lo dice en este pasaje: despojémonos del lastre, de todo peso que te impide avanzar bien, que te impide avanzar. Tenemos que deshacernos de estas cosas y tenemos que deshacernos del pecado que nos detiene. Es ese pecado sin confesar, el que crea culpa inconclusa e inconsciente. Déjame decirte esto, tú lo sabes, yo lo sé, pero quiero remarcarlo hoy. Ninguno de nosotros es perfecto. Tú no eres perfecto, yo tampoco lo soy, ninguno. Todos cometemos errores, ninguno de nosotros es perfecto, todos nos equivocamos. No llegamos, mis hermanos, a la medida que Dios quiere para nosotros, a la perfección de Dios, no llegamos. Todos pecamos y realmente nunca he conocido a nadie que diga que es perfecto. Todos sabemos, seas cristiano o no, que todos somos pecadores, todos lo somos y no siempre hacemos lo correcto. Déjame decirte que eso es algo muy fácil de admitir, pero lo que sucede, mis hermanos, como resultado de esto es que somos defectuosos, cometemos pecados, tenemos remordimientos, tenemos culpas y a veces también vergüenza. Y esa culpa nos mantiene estancados en nuestro pasado. Y no podemos salir de allí porque seguimos pensando en aquellas cosas que hicimos en el pasado. Nos aferramos a nuestro dolor, nos aferramos a nuestros errores del pasado y allí estamos tomados de ellos. Nos aferramos a nuestros problemas y simplemente no hacemos ningún progreso. Como si estuviéramos atascados, mis hermanos. Muchas veces, déjame decirte esto, sabemos que somos culpables, pero intentamos lidiar con ello de diferentes maneras que no funcionan. A veces lo negamos, a veces lo reprimimos, lo suprimimos, lo disculpamos, lo racionalizamos. ¿Y saben lo que significa racionalizar? Racionalizar significa decir mentiras racionales, eso es racionalizar. Cuando tú racionalizas algo, sabes que lo que estás haciendo está equivocado. Y lo que estás tratando de hacer es convencer a tu mente de lo contrario de lo que tu corazón dice que es incorrecto. Te estás tratando de convencer a ti mismo. La racionalización es una batalla entre tu corazón y tu cabeza. Y está intentando decirte, está bien, cuando todo tu cuerpo te dice, no está bien, no es correcto, está mal. Y después te sientes mal, te sientes culpable por eso. La verdad, mis hermanos, es que Dios no quiere, no desea que ni tú ni yo caminemos con una carga de culpabilidad. Mucha gente cree que Dios quiere que nos sintamos culpables todo el tiempo, que nos sintamos culpables. Eso no es así, mis hermanos. La culpa, déjame decirte, no es una emoción para la cual Dios nos diseñó a ti y a mí. De hecho, es la emoción más destructiva e inútil que existe. Dios no nos diseñó para que tú y yo carguemos con culpas. ¿Por qué? Porque es autodestructiva la culpa. Destruye nuestra confianza, daña las relaciones de manera en que no nos damos cuenta y anula nuestro potencial. Y cuando tú te sientes culpable, tienes miedo de que alguien se vaya a dar cuenta, de que alguien lo sepa. Y a veces piensas, si supieran realmente cómo soy yo, no les agradaría. Si supieran realmente mi pasado, no me amarían. Dios no me amaría tampoco. Por supuesto, mis hermanos, Dios sabe todo acerca de tu pasado y aún así te sigue amando. Pero piensas, los demás no me amarían. Y todo el tiempo sigues caminando con mucho temor y miedo. Déjenme contarles esto, mis hermanos, no sé si sea verdad, pero lo leí. Arthur Conan Doyle, mis hermanos, el autor de las novelas de Sherlock Holmes, era bastante bromista y en una ocasión escribió una carta anónima a 13 personas muy conocidas de Inglaterra, de la Inglaterra de su tiempo.
Y la nota, mis hermanos, que les escribió a estas 13 personas muy famosas decía simplemente: todo se ha descubierto, huye de inmediato. 48 horas después, mis hermanos, cerca de la mitad de las personas a las que había mandado la nota habían abandonado el país, porque llevaban una carga. Cuando tú le dices a alguien: oye, quiero hablar contigo, o te dicen a ti, te dice tu jefe o alguien, y luego piensas: ¿ven? ¿En qué me equivoqué? Y te comienzas a preocupar. ¿No es así? La verdad, mis hermanos, la culpa daña las relaciones. Si no lo comprendes, basta que veas solo unas telenovelas de la televisión. Cómo la culpa destruye las relaciones. Y la verdad es que cuando tú te sientes culpable, una de las maneras en que eso brota es que te vuelves prejuicioso. Cada vez que encuentres a alguien que es muy crítico, puedes estar seguro de una cosa: se siente culpable, se siente juzgado y no se siente perdonado. Así que no quiere que nadie se sienta perdonado. Mientras más culpable te sientes, más crítico vas a ser. Es un hecho de la vida. Así fue, mis hermanos, aquellas personas que tomaron a una mujer, que la encontraron en adulterio y la llevaron delante de Jesús. ¿Y qué es lo que querían hacer? Querían apedrearla. Querían apedrearla allí. ¿Por qué? Porque querían limpiar su culpa en la mujer. Eso es lo que querían hacer. Por eso el Señor Jesús los confrontó y les dijo que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y se fueron yendo avergonzados uno por uno. Es así, mis hermanos. Cuando uno se siente así, uno está culpable o se siente culpable, mis hermanos, se vuelve uno muy crítico de los demás y juzga a uno mucho a las otras personas. Y cuando eres culpable también exageras las debilidades de otras personas. Y a menudo son las debilidades que tú mismo odias y que tú mismo tienes. Cuando te sientes culpable, dañas a los demás. Y a veces tratas de comprar a las personas comprándoles cosas que no necesitan porque te sientes culpable, hay culpa dentro de ti. Y cuando te sientes culpable, evitas el compromiso en una relación. La verdad, mis hermanos, los psiquiatras y los oncólogos dicen, mis hermanos, que entre el 60 y el 70% de todas las enfermedades en los hospitales, las personas podrían salir, mis hermanos, si supieran cómo deshacerse de la culpa y del resentimiento. La culpa, mis hermanos, sobre lo que les han hecho a los demás y el resentimiento por lo que las otras personas les han hecho a ellos. La Biblia dice, mis hermanos, en Proverbios 28, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Yo te quiero compartir hoy, ¿cómo puedes tú tener limpieza en tu vida? Quiero compartirlo y es muy importante porque seguramente eso va a revolucionar tu vida de las maneras que no te puedes imaginar. Cuando tú oras y le dices a Dios que te dé limpieza, eso te puede dar libertad. Porque Dios puede perdonar tus pecados, tus deudas, perdonar tus transgresiones. Puede perdonarte. Fíjate bien, tú dices Mateo 6:12, mis hermanos, está en la Nueva Traducción Viviente. Cuando estamos viendo el Padre Nuestro, hemos visto este pasaje, dice, perdona nuestros pecados. O nuestras deudas, como dice la versión de Reina Valera 60, o perdona nuestras transgresiones. Es decir, aquellas cosas en las que te hemos fallado. Cuando tú comiences a orar así, perdóname, Señor, mis deudas, perdóname mis pecados. Cuando comprendas esto y lo practiques, vas a abrir una puerta para que puedas vivir una vida de libertad, una vida con una conciencia clara, una vida de no culpabilidad, una vida alegre, de bendición, una vida en la cual Dios puede usarte. Déjame decirte, yo quiero que experimentes eso en tu vida, como tu pastor te lo digo, verdaderamente y con toda sinceridad, que tú puedas experimentar una vida de bendición, una vida de servicio a Dios y una vida de contentamiento, pero tienes que orar así. Déjenme compartirles algo, mis hermanos. Nunca olvidaré el momento en el que yo pude orar con toda libertad a Dios, pidiéndole que me limpiara
por primera vez. Yo era un adolescente, mis hermanos, tendría unos 18 años de edad, y mis hermanos, había yo cometido algo y no me sentía en paz, me sentía muy culpable, realmente me sentía así. Entonces, mis hermanos, eran como las 7, 8 de la noche, recuerdo muy bien, me encerré en mi cuarto, le puse seguro porque no quería que nadie me molestara, le puse seguro a la puerta, y mis hermanos, estuve allí orando. Y le dije: Señor, quiero hacer cuentas contigo. Quiero que tú me limpies verdaderamente de lo que yo he hecho. Y estuve orando, mis hermanos, y también lloré. Lloré allí porque me sentía realmente culpable, no me sentía limpio delante de Dios. Y lloré, sí. Y estuve allí, mis hermanos, como 2 horas orando. No quería pararme, mis hermanos, porque hasta no sentir que Dios me había perdonado. No quería tener más culpa en mí. Y entonces, mis hermanos, después de estar orando 2 horas, más o menos, cuando le dije a Dios: Señor, perdóname por esto que he hecho, yo sentí, mis hermanos, una paz en mi corazón y en mi mente. Entonces comprendí, mis hermanos, que Dios me había dado su limpieza. Y mi oración cambió. Ya no me sentía culpable, me sentía muy contento. No me aferré a mi pasado ni a mi pecado. Me sentía realmente contento y libre. Y comencé a alabar y adorar a Dios allí. Mis hermanos, yo quiero que esta sea tu experiencia también. Tú puedas sentirte libre realmente. Puedes sentirte contento realmente. Yo hoy les quiero compartir de manera muy sencilla y rápida 6 pasos para tener, mis hermanos, una conciencia limpia. No hay ninguna razón para la cual tú debas salir de este lugar con una culpa en tu vida. Necesitas librarte de cualquier culpa que hayas llevado por semanas, meses o años. Tú debes salir de este lugar con una conciencia clara y libre de culpa. Tú debes salir de este lugar así, para que tú puedas tener paz en tu corazón. Realmente debes estar libre de toda culpa. Y eso es lo que yo quiero compartirles hoy, en esta mañana. 6 pasos, mis hermanos, para tener un nuevo comienzo y una conciencia limpia, para que tú puedas tener paz en tu corazón. ¿Cuáles son estos 6 pasos? El primero de ellos, mis hermanos, es este. Anótalo, por favor. Debo revisar todas las áreas de mi vida. Debo revisar todas las áreas de mi vida. Apúntalo allí. Ese es el primer paso. ¿Cómo llamamos a esto? Podemos llamarle, mis hermanos, a hacer un inventario moral personal o una evaluación espiritual personal. Lo que tienes que hacer es sentarte con Dios en un espacio tranquilo, con Él, tú y Él solamente, cuando no tengas prisa, y hacer lo que les acabo de decir. Decirle: Señor, quiero hablar contigo. Voy a hacer una lista de todo lo que está mal en mi vida y de lo que me siento culpable, consciente o inconscientemente. Ayúdame a ver las cosas que están mal en mí y las cosas que no sé incluso que están mal. Debes hacer esto. Debes hacerlo. Déjame decirte 2 pasajes brevemente. Dice el primero, Salmo 139, 23 y 24, dice: examíname, oh Dios. ¿Puedes subrayar esto? Examíname. Cuando tú vas con Dios y dices: Señor, aún las cosas que yo no sé, que no comprendo, por favor, examíname tú. Conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esta es una oración donde le estás diciendo: Señor, pon tu atención en mi ser interior. Encuentra en mí las cosas que me han enredado, que me están obstaculizando, que me están frenando, que no me dejan seguir tu plan para mi vida. Encuentra estas cosas. Déjame decirte otro pasaje, Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, la primera parte dice: examinemos nuestros caminos,
hagamos un examen de conciencia, volvamos al camino del Señor. Solo tú, ¿qué es lo que necesitas? Tú, Dios, un espacio tranquilo y una pluma y un cuaderno donde nadie te distraiga en absoluto, y le pides a Dios que revele tus pecados y le estás diciendo: Señor, aclara mi mente, revélame. Tómate tu tiempo, no te apresures. No es decirle: Señor, tengo 5 minutos, así es que revélamelos en estos 5 minutos. No es así. Debes tomarte tu tiempo. Y puedes pensar o puedes decirme: bueno, ¿por qué no solo lo pienso? ¿Por qué quiere que lo escriba? Tienes que escribirlo. ¿Por qué? Déjame decirte, porque eso te hace más específico. Los pensamientos se desenmarañan a través de los labios y de los dedos de la mano. Te haces más específico, lo hablas y lo escribes. Y si no lo has escrito, no has pensado en ellos. Y eso lo hace más específico. Y por cierto, déjame decirte, también es un purgante. Te ayuda a sacarlo de tu interior, del interior de tu mente y de tu corazón, y ponerlo sobre el papel. La idea es sacar la basura que está en tu corazón y en tu mente. Pero lo tienes que sacar. Por eso te pido que lo escribas. Escríbelo. La Biblia dice: examinemos nuestros caminos. Para ayudarles, mis hermanos, yo he escrito una evaluación espiritual personal. Mi hermana Silvia lo tiene, quizás alguno ya lo tenga aquí, mis hermanos, de los boletines, los hermanos que llegaron temprano, se los estuvimos dando, pero mi hermana Silvia los tiene. Al final, si tú quieres esta evaluación espiritual personal, tú se la puedes pedir a la hermana lo tiene. Y en su interior, mis hermanos, en esta evaluación, allí hay una evaluación que tú puedes hacer. Puedes hacer con respecto a tu propia vida, mis hermanos, esta evaluación. Es una lista y son preguntas que tú tienes que hacerte a ti. Examínate a ti mismo, resalta, subraya las frases que se apliquen a ti. No tienes que escribirlo, ya están allí, solo subráyalas, escríbelas. Puedes leerlo y decir: bueno, sí, esto se aplica a mí. Lo subrayas, lo circulas, lo resaltas para ti, te puede ayudar. Y cuando llegues al final de esa evaluación, puedes decir: Señor, ¿hay algo más? Escribe esas cosas también, escríbelas, no lo dejes. Nadie más lo va a ver. Es una cosa entre tú y Dios. Es una evaluación espiritual personal. Voy a poner en la página web de la iglesia, mis hermanos, para aquellos que lo quieren bajar y lo quieran descargar o compartirlos. Mis hermanos, allí lo pueden hacer o quieren compartirlo con otra persona. Pero mi hermana Silvia los tendrá al final del culto, mis hermanos, allí en su mesa de libros. Es para ustedes, mis hermanos, solo pídesela. Nadie más lo va a ver, es para ti. Pero déjame decirte esto, déjame hacerle una pregunta muy importante. ¿Qué tan serio eres tú acerca de que tú quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Realmente eres serio en eso? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Qué tanto deseas la bendición de Dios en tu vida? ¿Realmente deseas que Dios te bendiga? Dices: me gustaría que Dios me bendijera. ¿Sí? Pues déjame decirte, preguntarte: ¿estás dispuesto a ser lo suficientemente honesto con Dios para recibir la bendición de Dios? ¿Estás dispuesto a ser lo suficientemente honesto contigo mismo? ¿Te vas a mentir a ti mismo? ¿Estás dispuesto a ser honesto con otras personas o vas a vivir en la negación? Déjame decirte, cuando tú niegas eso, no eres honesto contigo, ni con Dios, ni con otras personas, déjame decirte, no vas a recibir bendición de Dios. Tienes que ser honesto con Dios, honesto contigo mismo, y tienes que ser honesto con otras personas. Si quieres recibir bendición de Dios, si quieres experimentar la paz de Dios en tu corazón, y quieres tener realmente libertad en tu vida, tienes que ser honesto para que puedas estar libre de hábitos, de heridas, de complejos que están arruinando tu vida. Lo que te quiero pedir es que no lo postergues, no lo dejes. No lo dejes para después. No hay nada más importante en tu vida que tener la bendición de Dios. Lo que te pido es, al que salir de este lugar, ve a tu casa, haz tu inventario espiritual personal
Sea honesto con Dios, contigo mismo y con otras personas. Y si comienzas a ser honesto, déjame decirte que comenzarás a recibir la bendición de Dios. Pero tienes que hacerlo. Segundo lugar, déjame decirte el segundo paso. Segundo paso es este. Debes arrepentirte de todos tus pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Anota lo que está allí en los espacios. Así pues, en primer lugar, ¿qué tienes que hacer? Revisar todas las áreas de tu vida. Y luego, arrepentirte de todo pecado. ¿Qué significa arrepentirse? Después de que tú te revisas, haces un inventario de ti mismo y las cosas que no están bien delante de Dios, entonces esas tienes que arrepentirte. ¿Qué significa arrepentirse? Significa tres cosas. En primer lugar, significa que tomas la responsabilidad por tu pecado. Es decir, no culpas a nadie por ello. En segundo lugar, significa que te alejas de esas cosas. Y en tercer lugar, significa, ¿verdad?, que te diriges hacia Dios y hacia su gracia. Le dices: Señor, ya no quiero hacer nunca más esto. Asumes la responsabilidad, te alejas y le dices: Señor, no quiero hacerlo más. Eso significa arrepentirse. Eso es lo que significa. Fíjate bien en este texto. Fíjate bien. Lamentaciones 3, la segunda parte del versículo 40 hasta el 42 dice: volvamos al Señor. Por favor, subráyalo, pone ahí un círculo alrededor de esta palabra. Volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado. Es decir, primero asumes la responsabilidad. Lo asumes. Esto el versículo no lo dice. Los israelitas, mis hermanos, estaban asumiendo la responsabilidad de sus actos delante de Dios. Por eso es que lo dicen. Volvámonos al Señor. Digámosle a Él: hemos pecado. No le están dando vuelta al asunto. ¿Qué significa arrepentirse? Quiere decir que no lo racionalizas. No dices: no fue gran cosa lo que hice. No lo minimizas. No dices: bueno, es que sucedió hace mucho tiempo. No. Es por una etapa por la que pasé. Todos pasan por esa etapa. No lo hagas así. No lo minimices ni lo racionalices. No digas: no importa, fue una pequeña cosa. No acuses a otros, no disculpas, no culpas a los demás. Si tú lo hiciste simplemente delante de Dios. Algunas veces, mis hermanos, cuando no queremos asumir alguna cosa, decimos: es que lo hice porque no me pude detener, o lo hice porque el otro me provocó, le grité porque me ofendió, o alguna otra cosa. No. Tú debes asumir la responsabilidad de tus actos delante de Dios. Debes asumirlo. Escucha muy cuidadosamente, mis hermanos. ¿Sabes cuál es el principal problema para que tus heridas que tú tienes en tu vida sanen? ¿Sabes cuál es el principal problema? Eres tú mismo. Ese es el principal problema. Para que las heridas de tu corazón sanen, tú eres el problema. Porque no aceptas tu responsabilidad. Eres tú mismo. Dios quiere sanar las cosas en tu vida y tú lo impides no aceptando la responsabilidad de tus actos delante de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, esto, 1 Juan 1:8, dice, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Vamos a leerlo juntos. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Qué es lo que dice? Mira, no estés viviendo en un mundo de ilusión. No vivas en un mundo de ilusión. No vivas en un mundo de fantasía. No finjas. Si pretendes que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Es una ilusión, es una fantasía. Si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. No estás engañando a Dios.
Ni siquiera engañas a los demás, porque todos los demás saben que fallas y te equivocas. Lo que dice el pasaje es que nos engañamos a nosotros mismos. Es un autoengaño, es una fantasía. Y dice el pasaje, no tenemos la verdad. Cuando estás viviendo en un mundo de ilusión, de fantasía, donde dices, estoy bien delante de Dios, cuando no es así. Cuando tú dices, la verdad es que he hecho las cosas muy bien, cuando en realidad no es así, te engañas a ti mismo. Escucha muy bien esto, déjame decírtelo. Las cosas que te derrotan en tu vida, los hábitos que te derrotan en tu vida, que no te gustan acerca de ti, ¿te gustaría deshacerte de ellos? Dejarás de derrotarte a ti mismo cuando dejes de engañarte a ti mismo. Cuando tú no te engañes, por eso te pido que seas honesto con Dios y tienes que ser honesto contigo mismo. Tú vas a dejar de derrotarte a ti mismo cuando dejes de engañarte a ti mismo. Comienza siendo honesto. Di, Señor, esto está mal. No importa lo mucho que lo racionalices y lo disculpes, necesitas admitir que estás equivocado, confesarlo y sacarlo de tu vida. Déjame hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué estás pretendiendo no saber? ¿Qué estás fingiendo que no te hace sentir culpable? ¿Qué estás fingiendo que tú piensas que no es pecado? ¿Qué estás fingiendo que no te molesta, pero realmente te molesta? ¿No crees que sea tiempo de sacarlo de tu vida? De arreglarlo, de superarlo, de ser libre para seguir el plan de Dios con tu vida. Mira, te pido que hagas esto. Revisa tu vida. Y en segundo lugar, arrepiéntete de tus pecados. Eso es lo que te estoy pidiendo. Tercer lugar, déjame decirte el tercer paso. Decido hacer una restitución. Decido hacer una restitución. Cuando tú tengas este inventario personal, te pido que al final tú se lo pidas a la hermana Silvia. Este inventario espiritual personal. Cuando tú lo hagas, seguramente vas a encontrar a alguien a quien tú has herido. Y ellos lo saben, saben que tú los has ofendido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir y hacer una restitución. Es decir, si los has odiado, si les has hecho daño, si los has maltratado o los has engañado, si es posible, haz una restitución. ¿Qué significa? Pues remediar el daño que tú has hecho. Algunas veces no es posible, porque quizás alguna persona ya murió, ya no lo puedes hacer. O quizás alguien ya se fue a vivir muy lejos, y ya no puedes encontrarlo. Quizás tuviste una relación en la cual dañaste mucho a la otra persona. Y a lo mejor ya está viviendo su vida lejos de ti. Así es que no sería buena idea volver a abrir una herida. Así es que en algunas situaciones quizás no puedas hacer una restitución, pero lo que puedas hacer, hazlo. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, mis hermanos, era un publicano. ¿Qué es un publicano? Era un recaudador de impuestos. Los romanos tuvieron una idea genial. Mis hermanos, cuando tomaban algunos pueblos, tomaban algunas de las personas del mismo pueblo para que cobraran los impuestos por ellos. No los cobraban los romanos, los cobraba gente del mismo pueblo. Entonces, por eso la gente no los quería. Eran judíos cobrando los impuestos para los romanos. Y los judíos les decían, bueno, o los romanos les decían a estos hombres, a los publicanos, así les llamaban, les decían, bueno, mira, nosotros nos debes entregar tanto de impuestos, y lo que tú puedas cobrar de más, eso es tuyo. Entonces cobraban de más, por supuesto. Eran estafadores, mis hermanos. Robaban a la gente. Y un día este hombre invitó a Jesús a su casa y fue tocado por él. Y este hombre, mis hermanos, dijo lo siguiente: Zaqueo, Lucas 19, 8, 9 dice: si estafé a alguien con sus impuestos, le voy a devolver 4 veces más aquello que le robé, aquello que le estafé.
lo voy a arreglar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Zaqueo? Zaqueo, mis hermanos, estaba dando cuenta de que había pecado, había estado robando a la gente. ¿Y qué es lo que pretende hacer? Hacer una restitución. Si a alguien le robé, se lo voy a regresar, pero no solo esto, le voy a regresar 4 veces más lo que le robé. Eso es hacer restitución. Eso es hacerlo. Entonces Jesús dijo, la salvación ha venido hoy a esta casa por la actitud de Zaqueo. Y eso nos ilustra este paso. Son 3 pasos hasta aquí, mis hermanos. 1, reviso mi vida. 2, me arrepiento de mis pecados. Y si tengo que arreglar algo con alguien, tengo que hacerlo. Hay que ir a restituir, mis hermanos. Déjenme darles el 4º paso. ¿Cuál es el 4º paso, mis hermanos? Es este: recibo el perdón de Dios. Una vez que he revisado todas las áreas de mi vida, que me he arrepentido del pecado, que he aceptado la responsabilidad y que he decidido hacer restitución donde aquello que necesito hacer, entonces ahora necesito recibir el perdón de Dios. Necesito recibir esto. Mis hermanos, la Biblia dice esto: hoy la salvación ha venido a esta casa, dijo Jesús a Zaqueo. No tienes que ser indeciso, no tienes que ser tímido, no tienes que ser indeciso ni tímido con respecto a esto para venir delante de Dios. Déjenme darles un pasaje, mis hermanos, de la Escritura. Está aquí, este pasaje, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos. Te pido que lo subrayes. Lo que nos está haciendo es una invitación a venir delante de Dios. Acerquémonos. ¿A dónde? Con toda confianza. No seas tímido, no seas indeciso al venir delante de Dios para pedirle perdón. Dice, acércate con toda confianza, dice el pasaje, al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Subraya esto, pero también te pido que subrayes estas palabras, misericordia y gracia. No están subrayadas, pero tú hazlo. La palabra misericordia y la palabra gracia, subráyalas o pones un círculo alrededor de estas palabras. Lo que nos dice el pasaje es, vengamos de manera audaz, de manera confiada al trono de nuestro Dios misericordiosa. Y allí no vamos a encontrar regaño, no vamos a encontrar ni castigo ni rechazo. Y cuando nos acerquemos a Dios con nuestro pecado, vamos a recibir su misericordia, vamos a encontrar su gracia. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. ¿Sabes cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Déjenme decírselas, mis hermanos, lo que nos dice este pasaje. La misericordia es el perdón por todas las cosas que tú has hecho en el pasado. Eso es misericordia. Déjame repetírtelo. Misericordia es perdón por todas las cosas que tú has hecho en el pasado. Pero la gracia es el poder de cambiar en el futuro. Y tú y yo necesitamos de ambas. Necesitamos misericordia y gracia. Tú necesitas misericordia para todas las cosas que has hecho mal en el pasado. Necesitas perdón de Dios para todas las cosas, errores, pecados que has hecho en el pasado. Pero necesitas la gracia, el poder de Dios para cambiar en el futuro. Lo que nos dice el pasaje es esto: ven a mí con honestidad, con todos tus pecados, y di, Señor, esto está mal, me da vergüenza, esto es lo bueno y lo malo en mi vida. Y déjame decirte, vas a recibir la misericordia de Dios para tu pasado y la gracia de Dios para cambiar en tu futuro. Es así. Y vas a recibir el perdón de Dios.
Déjame decirte cómo no obtenemos el perdón de Dios. ¿Cómo no lo obtenemos? No tienes que rogarle al Señor, por favor, por favor, por favor. No tienes que rogarle que te perdone. Él quiere perdonarte más de lo que tú quieres ser perdonado. Es así. No vas a venir con Dios negociando ni sobornando, como a veces yo lo he intentado hacer, seguramente también tú. Puedes decirle a veces a Dios, Señor, no lo voy a volver a hacer, vivir esta clase, ese día voy a diezmar el 20% si me perdonas. No necesitas venir a negociar ni a sobornar a Dios. Lo único que tienes que hacer es creer que Él puede perdonarte. Amén. Solamente eso. ¿En qué debes creer? Creer en las promesas de Dios. Dice 1 de Juan 1:9, mis hermanos, dice allí esta promesa de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará. Dios nos perdona. Déjame decirte que el perdón no se basa en si lo mereces o no, si tú lo mereces o no, no. Se basa el perdón en el carácter de Dios. Dios es absolutamente confiable. Nuestro perdón se basa en que a Dios no le interesa quiénes somos. Si admitimos libremente que hemos pecado, encontramos que Dios es absolutamente confiable, no se va a retractar. El pasaje dice, mis hermanos, 1 de Juan 1:9. Anótalo por favor y luego velo allí. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, en su carácter dice, nos perdonará y nos limpiará de todo pecado. ¿No te gustaría ser totalmente limpio en tu interior? ¿No te gustaría ser totalmente limpio de toda maldad? Dice el pasaje 1 de Juan 1:9, Dios, voy a limpiarte a ti si tú vienes a mí. ¿Cómo lo haces? Tienes que confesar tu pecado. ¿Saben, mis hermanos? La palabra confesar viene de la palabra griega homologeo, homólogo. Cuando decimos esto es homólogo, es lo mismo, está hablando lo mismo. Homo significa lo mismo, mis hermanos, como la leche homogeneizada. Cuando dice la leche homogeneizada, quiere decir que las gotas de grasa que tiene la leche son del mismo tamaño. Eso es lo que quiere decir cuando la leche está homogeneizada. Y logos significa, mis hermanos, palabra. Homólogo, homologueo. Eso es lo que significa confesar. Esa es la palabra que está en nuestras Biblias, mis hermanos. Si confesamos, es decir, si homologueo, mis hermanos, dice, ¿qué quiere decir? Hablar lo mismo. Significa, Señor, tienes razón. Voy a decir lo mismo que tú dices con respecto a mí. Fue un error, tienes razón, yo estaba equivocado. Eso es confesar. Es hablar lo mismo con Dios. Lo que Dios dice de ti es ponerte de acuerdo con Él y decirle, sí, Señor, tienes razón. Lo que estás diciendo de mí, tienes razón. Tienes que confesar tu pecado, decirle, Señor, sí, lo que yo hice, lo que tú dices con respecto a eso que yo dice que está mal, sí, Señor, tienes razón, está mal. Eso es confesar pecado. Tienes que hacerlo. Déjame decirte esto, como dice este pasaje. Dice este pasaje, Romanos 5:1. Ya que hemos sido justificados, esto significa declarados justos, la palabra justificado. Hemos sido declarados justos mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que dice que hemos sido justificados, ¿qué significa justificados? ¿Qué significa esta palabra justificado? Lo que significa es, dice, es como si Dios nos dijera, mira, has pecado. Pero cuando yo te he justificado en Cristo es como si no hubieras pecado. Eso es lo que significa ser justificado. Yo voy a hacer, sí eres tu pecado, pero voy a hacer de cuenta como si tú nunca hubieras pecado. Voy a borrar todo el mal que tú has hecho. Voy a justificarte como si nunca hubieras pecado.
Y Él hace eso no porque tú y yo lo ganemos, no porque lo merezcamos, sino a través de la fe que depositamos en Cristo Jesús. Dice ahí, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo somos hechos como si nunca hubiéramos pecado? Dice el pasaje, mediante la fe. Mediante la fe en Cristo Jesús. Es así, mis hermanos. Algunos de ustedes podrían decirme, es que mira, tú no sabes lo que yo he hecho. Dios nunca me podrá perdonar. Bueno, siente que estás equivocado. Yo no sé lo que tú hayas hecho, pero estás equivocado. Dios puede perdonarte. Quizás tú has engañado a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, no lo sé. O has hecho algo de lo cual te avergüenzas y dices, es que Dios jamás me va a perdonar eso si tú lo supieras. Pero déjame decirte que estás equivocado. Dios puede perdonar eso también, que tú has hecho. Has tenido un aborto, adicciones, pornografía, has robado a alguien, le has quitado alguna cosa. ¿No crees que Dios pueda perdonar eso? Déjame decirte que Dios puede perdonar todas las cosas, todo. Dios lo puede perdonar, mis hermanos. Eso más malo, lo más malo que tú hayas hecho, mediante la fe en Cristo Jesús puede ser perdonado, puede ser justificado, como si no hubieras pecado. Es así. De hecho, la Biblia dice, mis hermanos, en Isaías 1:18, aunque sus pecados sean como la escarlata, es decir, rojos, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿No te gustaría tener un corazón como este? Blanco. Que queden blancos como la nieve. Cuando tienes eso no significa que tú eres perfecto, significa que estás perdonado. Y cuando tienes esa clase de corazón, tú puedes manejar una presión enorme, puedes manejar muchas cosas. Déjenme decirles, mis hermanos, una cuestión muy personal, yo a veces tengo que soportar presiones enormes y a veces también una enorme cantidad de críticas. Aquí en la iglesia también, y a veces también en mi trabajo. Y las puedo soportar no porque yo sea perfecto, porque estoy lejos de ser perfecto, no, porque mis hermanos procuro mantener un corazón limpio delante de Dios. Mi vida está abierta. De verdad, mis hermanos, nadie puede acusarme de un pecado secreto, porque no tengo ninguno. Y no es que yo sea perfecto, mis hermanos. La cosa es que pongo mis pecados ante Dios y Dios me limpia y me perdona. Y lo mismo puede hacer Dios contigo. Él puede perdonar cualquier cosa que tú hayas hecho, cualquiera, no importa lo que sea. Dios puede perdonarte cualquier cosa que tú hayas hecho. Puede justificarte, es decir, como si no hubieras pecado. Dios lo puede hacer contigo. Ahora déjame llevarte al quinto paso. Este es el paso más difícil, déjame decirte, y es la prueba real de madurez, de que tú realmente eres un cristiano maduro. ¿Cuál es este quinto paso, mis hermanos? Es este: revelo mis faltas a un amigo. Esta es realmente, mis hermanos, la prueba real de madurez. No tienes que revelárselas a 15 personas, no, o a 20, no, o a 10, ni a 5, ni a 3, ni siquiera a 2. Necesitas decírselo a una persona, a quien puedas decírselo, una persona también madura. Y tú puedes decirme, oye, pero ¿no basta con que yo se lo confiese a Dios? Claro, pero déjame decirte esto, necesitas preguntarte tú mismo: ¿quiero ser sanado emocionalmente o solo perdonado? ¿Quiero ser sanado emocionalmente de toda vergüenza y heridas, o simplemente quiero ser perdonado? Si todo lo que tú quieres es ser perdonado y quieres llevar el peso, el dolor, el resentimiento por el resto de tu vida, déjame decirte, la presión va a regresar y va a seguir jugando con tu mente. Todo lo que necesitas eso es confesarlo a Dios. Dios te perdonará y no tienes que decírselo a nadie más. Solo díselo a Dios y Él te va a perdonar, pero vas a continuar cargándolo.
Quizás tú le has pedido a Dios que te perdone una y otra vez y te sigues sintiendo culpable. ¿Por qué? Porque no te has limpiado ante otras personas. La manera en que Dios nos hizo, mis hermanos, es que necesitamos también de otras personas. Dios nos creó para que tú y yo nos relacionemos con otras personas. Podrás decirme, es que es humillante que yo le diga a otra persona lo que he hecho. ¿Cómo me voy a humillar? ¿Cómo le voy a decir a otra persona lo que he hecho? Déjame decirte, es eso lo que necesitas hacer. Cuando le dices a Dios lo que tú has hecho, pero si también se lo dices a una persona de carne y hueso como tú, algo te pasa en tu vida que te hace más libre y te va a dar una libertad de lo que ni siquiera tú te puedes imaginar. Verdaderamente, no te lo puedes imaginar. Fíjate bien cómo dice la Biblia en Santiago 5:16: confiésense unos a otros sus pecados. Confiésense, dilos, circúlenlo, ponlo así, ponle aquí subraya esto que está aquí subrayado en la pantalla, y luego agrega, oren unos por otros. Confiésense y oren unos. Debemos confesar y orar unos por otros para que, ¿qué? ¿Cómo dicen mis hermanos? Para que sean sanados, para que seas sanado, no solo perdonado, para que seas sanado. El revelar tus sentimientos es el principio de la sanidad. Así es que déjame preguntarte de nuevo: ¿quieres ser perdonado o quieres ser sanado emocionalmente? ¿Qué es lo que tú quieres? Si solamente quieres ser perdonado, díselo a Dios. Pero si quieres ser sanado emocionalmente, además de decírselo a Dios, díselo a otra persona. Confiésalo, díselo a otro para que ore por ti. Si solo deseas ser perdonado, díselo a Dios, confiésalo. Pero si quieres obtener el perdón de Dios y además ser sanado en tu vida, necesitas decírselo a otra persona. Pero tú puedes decirme, bueno, ¿por qué quiere Dios que yo le diga a otra persona que no puede hacerlo en mi vida? Te voy a decir por qué. Porque Dios sabe que la raíz de nuestros problemas son las relaciones. Esa es la raíz de nuestros problemas. Quizás tú no te des cuenta, pero la raíz de todos tus problemas son las relaciones. Tu mala relación con Dios y tu mala relación con otras personas son la raíz de todos tus problemas. Y cuando no tenemos una persona en nuestra vida con la que somos completamente honestos, usamos máscaras y fingimos y somos deshonestos con los demás, jugamos juegos y somos hipócritas. Fingimos que todo está bien, cuando todo el mundo sabe que no es así, que no está bien. Actuamos como si todo estuviera bien, cuando en realidad no lo está. Y negamos nuestros verdaderos sentimientos y negamos lo que pasa. ¿Qué provoca eso? Déjame decirte, provoca que nos aislemos de otras personas cuando no somos auténticos. No somos auténticos. Cuando estamos fingiendo, eso impide la intimidad y nos aleja de un amor más profundo con otras personas. Tú y yo no podemos amar completamente con culpa en nuestro corazón, no podemos. Así es que lo que sucede es que comenzamos a vivir con vergüenza, con inseguridad, y pensamos, si realmente supieran esto, me rechazarían. Si supieran realmente esto, no me amarían. Si realmente supieran lo que he hecho, no me aceptarían. Y continúas atrapado en eso. Escríbelo allí, tú tienes un espacio para notas. Escribe esta pequeña frase: yo estoy tan enfermo como mis secretos. Escríbelo por favor allí en el espacio que tienes. Yo estoy tan enfermo como mis secretos. ¿Por qué te digo esto? Porque entre más ocultes las cosas, más enfermo vas a estar. Mientras más las ocultes.
Por otro lado, el que tú reveles tus sentimientos es el principio de la sanidad. Es increíble, de verdad, mis hermanos, que cuando encuentras una persona en la que puedes confiar y dices, necesito sacar esto de mi pecho, necesito decírselo a alguien, no necesito hacer nada más, solo que me escuche, nada más que te escuche. ¿Sabes lo que sucede? Encontrarás que esas personas a las que tú le dices eso también tienen esos mismos problemas, y a veces mayores. Tú puedes decirme, pastor o Andrés, tú no conoces mi problema, no conoces realmente lo que estoy haciendo. Quizás. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos, nadie es mejor que algún otro en este lugar. Nadie es mejor que algún otro. Y nadie aquí es mejor que otro. Todos, tú y yo, somos personas pecaminosas. Yo también. Todos, tú y yo nos equivocamos. Nadie es perfecto, todos cometemos errores. Así que, si tú encuentras una persona a la que decírselo, esa persona también tiene problemas. Pero cuando sacas eso de tu cabeza y de tu mente y lo dices, también decirte, tu sanidad va a comenzar en ti. Ahora quizás digas, bueno, ¿debo transmitirle esto a todos? ¿Debo decírselo a todos? No, por supuesto que no. Déjenme darles algunas pautas. ¿Con quién lo puedes compartir? Con alguien que sea un creyente maduro, alguien que sea un creyente con quien tú te sientas confiable, alguien que sea seguro, que pueda guardar un secreto y que además ore por ti, que sea lo suficientemente maduro como para no responderte, como para responderte con el amor y el perdón de Dios, alguien que no te va a juzgar, solamente te va a escuchar, no te va a criticar. Déjame decirte, los que son suficientemente maduros, mis hermanos, no son sorprendidos por nada, no te van a juzgar, te van a decir que eres perdonado en el nombre de Jesús. Y quizás aquí hay hermanos así, te pueden escuchar, si tú les confiesas, nada más quieres que oren por ti. Ahora déjame decirte, es importante que sea alguien del mismo sexo, del mismo género, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es así, eso es muy importante, mis hermanos. Dices, ¿qué puedo decir? ¿Qué le vas a decir? Cuando tú te acerques con alguien, debes decirle, mira, necesito que me escuches. Necesito hablar con alguien. No necesito que me juzgues, ni me critiques, ni que me des un consejo. Solamente escúchame. Ya lo he confesado con Dios y Él me ha perdonado. Solo tengo que confesarlo a otra persona. ¿Qué estás haciendo? Es compartir. Es así, mis hermanos. Si tú compartes esto con un cristiano realmente maduro, mis hermanos, es un privilegio escuchar a alguien. Cuando alguno de ustedes ha venido conmigo, me ha confesado algo, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios. Me siento honrado de escuchar la confesión y oro por las personas. Es esto, mis hermanos. El pasaje dice, confiésense unos a otros sus errores, sus faltas, sus pecados, y oren unos por otros. Es una oportunidad para amarse. Es una oportunidad para presentarse delante de Dios. Es una oportunidad, mis hermanos, para parecerse más a Cristo, que intercede por uno cuando uno intercede por los hermanos. Es así. ¿Cuándo debes hacer esto? No lo aplaces. No lo aplaces, mis hermanos, no lo aplaces. No lo pongas, lo voy a hacer y lo dejes para dentro de 2 años. No. Hazlo. Finalmente, déjame decirte el último paso. Repite estos pasos con regularidad. Es el paso número 6. Tienes que repetir los otros 5 de manera regular. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando tú tienes un niño pequeño y no le cambias el pañal pronto? ¿Qué va a pasar? Se roza y además lo que está conteniendo allí se va a salir.
¿No es así? Del pañal. Se va a salir lo que está dentro del pañal del niño. Así pues, entre más lo aplaces tú, más se va a salir. Déjame decirte, cuando tú dejas la basura en la cocina, tú la sacas todos los días, ¿no es así? La sacas todos los días. ¿Para qué? La pones en un bote, la sacas de la basura, no la dejas allí. ¿Qué pasa si sacaras la basura de la cocina una vez al año? Olería muy feo, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Déjame ponerte otro ejemplo. Cada cuando te bañas, yo espero que diariamente, ¿no es así? Pero ¿qué pasaría si te bañaras no una vez al año? Si te bañaras solamente una vez a la semana, o una vez cada 2 semanas, empezarías a despedir mal olor, ¿verdad? No te sentirías ni a gusto ni contigo mismo, otros se alejarían de ti. ¿Qué es lo que te quiero decir con estos 3 ejemplos? Lo que te quiero decir es que no lo dejes para después. Si hay algo de basura en tu vida, si hay un pecado, aunque sea uno, arréglalo en ese momento. No lo dejes para dentro de 1 año, 6 meses, 2 semanas. Arréglalo en ese momento. Arréglalo. Trata de mantener cuentas cortas con Dios. Yo me he dado cuenta, mis hermanos, que cuando no hago esto de manera regular, entonces tengo que ir con Dios, mis hermanos, y tener una gran reunión con Él y arreglar cuentas, mis hermanos, hasta que todo está saldado. Me llevo mucho más tiempo. Pero, mis hermanos, si es una cuenta corta, si hay algo de pecado, y voy con Dios, mis hermanos, lo arreglo más rápidamente. Es así, mis hermanos. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere hacerlo, mis hermanos. Dios quiere usar tu vida y quiere bendecirte y quiere que tú seas una bendición para otras personas. Tú puedes pensar y hacerte esta pregunta: ¿Dios me puede usar? ¿Dios me vas a usar? Déjame decirte, sí. Dios usa utensilios, recipientes de todos los tipos y tamaños. Puede usar recipientes y utensilios pequeños. Yo puedo usar un recipiente plano, puedo usar recipientes normales, mis hermanos, tímidos también. Pero ¿sabes qué? Lo único que Dios no va a utilizar es un recipiente sucio. Dios incluso puede usar recipientes rotos, los puede usar. Pero lo único que Dios no va a usar es un recipiente sucio. Déjame decirte, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios dice que hagas? ¿Estás dispuesto a hacerlo hoy? ¿Estás dispuesto a ser honesto con Dios y honesto contigo mismo? Fíjate bien, Hebreos 10 dice así: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. A ver el pasaje: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Este es el punto. No estás solo. No estás solo. No eres el llanero solitario. No estás aquí tú solo, por ti solo. Todos estamos en el mismo barco. Todos, tú y yo, necesitamos perdón. Todos necesitamos limpieza. Y Dios nos quiere bendecir. Somos una familia, tú y yo, los que pertenecemos a esta iglesia. Estamos mejor juntos. Yo estoy mejor aquí en este lugar que en cualquier otro lugar, mis hermanos. Necesitamos esto. Déjame decirte, podemos hacerlo juntos. Podemos pedirle limpieza a Dios ahora mismo.
Si tú tienes algún pecado que confesar a Dios, no lo dejes para después, hazlo allí. Hazlo ahora mismo y dile: Señor, perdóname por esto que he hecho. Y sigue estos pasos, no lo postergues, no lo dejes para después. Porque si realmente quieres que Dios te bendiga, tienes que hacerlo. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y si tú quieres arrepentirte de algo, quieres pedirle perdón a Dios por algo, pues díselo a Dios. Dile que te dé limpieza. Dile: Señor, estoy cansado de cargar con este secreto de culpabilidad. Estoy cansado de cargar con esta respuesta, con esta vergüenza. Necesito recibir tu regalo de misericordia para que mi pasado sea arreglado, y necesito tu gracia para que yo pueda vivir y ser transformado en el futuro. No lo dejes. Yo te pido que le pidas a la hermana Silvia este inventario personal espiritual. Te lo pido. Y que confieses tus pecados delante de Dios. Y le digas: Señor, quiero ser limpio, quiero ser puro en mi interior, para que tú me puedas bendecir y me puedas usar para que yo pueda ser de bendición a otras personas. Eso es lo que te pido que ores ahora mismo. Que le digas a Dios: Señor, quiero un nuevo comienzo, quiero una conciencia clara. Que le digas: Señor, límpiame en todas las áreas de mi vida. ¿Sabes? Si tú eres así, Dios lo va a hacer. Si quieres orar, hazlo allí, en tu propio interior, o con tus labios si quieres, o si quieres hacerlo en voz alta, como tú quieras. Pero vamos a hacerlo hoy, aquí, todos juntos como familia de fe, porque todos, tú y yo, necesitamos esto. Vamos a orar. Señor, eres bueno y misericordioso, eres el Dios bondadoso. Gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado fiel. Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, yo te pido que des tu limpieza a esta tu iglesia, a esta familia de fe, y a cada uno en lo particular, a cada uno de mis hermanos en lo personal. Yo no sé, mi Señor, qué es con lo que cada uno tiene que luchar y lidiar. Yo no sé, mi Señor, lo que cada quien tiene que confesar delante de ti. Yo no sé, mi Señor, cómo mis hermanos se han equivocado y han fallado. No lo sé. No sé qué pecados tengan mis hermanos. No lo sé, mi Señor, pero tú sí lo sabes, sabes todas las cosas. Señor, si alguno de mis hermanos está confesando delante de ti algún pecado hoy, perdona, por favor. Permite que mis hermanos, al salir de aquí, puedan hacer un inventario espiritual personal, hacer estos 5 pasos. Señor, te pido que tú bendigas a esta iglesia. Te pido, mi Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tú limpies esta iglesia. Te pido en el precioso nombre de Cristo y en su poder, que tú perdones todo pecado de mis hermanos. Perdónalo, mi Señor, por favor. Nos acogemos a tu promesa que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres capaz de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te lo pido, mi Señor, y también te pido que nos justifiques como si no hubiéramos pecado delante de ti. Como si no, Señor, hubiéramos pecado. Da tu limpieza, tu misericordia, mi Señor, para las cosas del pasado. Perdónalas, por favor, y da tu gracia, mi Señor, para las cosas del futuro. La gracia tuya para poder cambiar y ser transformado. Haz esto, mi Señor, por favor, en esta tu iglesia hoy, en esta mañana. Limpia a mis hermanos, limpia sus vidas, límpiame a mí, limpia esta iglesia, mi Señor. Porque lo que queremos es recibir gran bendición. La bendición tuya en las familias, la bendición tuya al ver tu mano obrando, Señor, en las enfermedades o en las circunstancias difíciles. Queremos ver la bondad tuya ejercitándose diariamente en esta congregación, en esta iglesia, en los trabajos, en las casas, en los hogares. Señor, da limpieza a esta tu iglesia. Por favor, mi Señor,
derrama tu bendición. Pero al mismo tiempo, mi Señor, además de derramar tu bendición, Señor, usa esta iglesia. Danos la limpieza necesaria para que podamos ser instrumentos útiles, limpios, recipientes limpios en tus manos que tú puedas utilizar. Da bendición a esta iglesia y úsanos, mi Señor, para que podamos ser de bendición para otras personas. Por eso limpia tu iglesia, mi Señor. Límpianos como familia de fe. Límpianos en lo personal a cada uno, mi Señor eterno. Limpia, Padre Celestial, cada vida aquí. A las mujeres, a los varones, a los jóvenes, a los niños, a los que son ancianos, a todos, mi Señor, limpia y perdona, mi Señor. Por favor, haz esto con tu iglesia. Te lo pedimos en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, quien murió por nosotros para llevarnos delante de ti. Te pedimos esto en Cristo. Limpia y perdona. Y gracias, mi Señor, porque tú lo haces. Gracias, mi Señor, por tu perdón, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias. Alabado seas, exaltado sea tu santo, tu bendito nombre. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor. Señor, a ti toda la alabanza. Tú eres digno, solo tú, el Dios creador, el alto y sublime, el creador, el que es santo, el bueno y el justo. Ese eres tú, Señor. Tú eres el todopoderoso, eres el eterno Dios y no hay quien se compare contigo. Gracias por mirar nuestras bajezas y miserias. Gracias, Señor, porque nos tratas no como merecemos, sino con tu misericordia y tu gracia. Alabado seas, a ti la honra y toda la gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús.